Bien, y por último voy a verificar cuál va a ser la forma de medir corriente. Vamos a medir de nuevo corriente. Bueno, vamos a medir en esta ocasión corriente en el multímetro, con el multímetro. Y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: una resistencia de 10 kilo ohms, una pila de 5 volts y un multímetro. De nuevo recordando que la resistencia es un dispositivo que supone el paso de la corriente, y la resistencia de 10 kilo ohms es conformada por el color café, negro y naranja. Esta es la configuración que a mí me da una resistencia de 10 kilo ohms, y además de ello se va a necesitar una pila de 5 volts, que es la que suministra el voltaje de corriente directa, recordando que el voltaje de corriente directa es el que se utiliza en las pilas o baterías, así como en los controles o como de los carros. Y vamos a necesitar 5 volts entonces, y después el multímetro, recordando que es un instrumento de medición que nos permite medir voltaje, corriente, resistencia, entre otras cosas. En esta ocasión vamos a medir lo que es corriente, y la corriente en este multímetro con el que vamos a simular se mide de esta manera. En la parte de abajo dice 3A y 15A. Siempre que en el multímetro veamos la letra A, estamos haciendo referencia a lo que es la corriente, ya que el símbolo de la corriente es la A, recordando esa parte teórica. Y en esta parte nos posicionaríamos ahorita en el multímetro, pero vamos a ver cuál es la forma de medir esta corriente. Y dice lo siguiente: se debe de colocar un cable en uno de los extremos de la batería. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Colocamos uno de los cables en el extremo de la batería. Aquí está. Después y el otro en el extremo de la resistencia. Después se coloca la punta del multímetro en el otro extremo. Aquí está. Yo coloqué este cable aquí en la resistencia. La corriente viene por aquí, entra a esta punta, y luego me dice que en el otro y en la punta restante se coloca el segundo extremo de la pila. Aquí lo podemos ver. La punta restante hace que la corriente venga por aquí, pase por la resistencia, entre al multímetro y salga por el otro extremo. Y de esta manera es como se mide la corriente. La corriente se mide en serie. Esto es medir en serie, a diferencia del voltaje, que el voltaje nosotros lo medíamos, al voltaje y la resistencia los medimos en paralelo. Aquí la corriente se mide diferente. Se mide en serie y se tiene que abrir el circuito como lo vemos aquí. Viene el voltaje, entra por la resistencia, pasa por aquí la corriente, llega aquí el multímetro y el multímetro la saca por la otra punta y llega al extremo, y así se repite el ciclo. Y es la forma en la que se mide la corriente, y vamos a ver en el programa. Aquí en el programa nosotros podemos cambiar el fondo. Este fondo que vemos aquí lo podemos cambiar en esta parte de arriba. Aquí podemos seleccionar el color que nosotros queramos. Si lo quieren negro, si lo quieren un color más claro, un color más llamativo, así como este, del color que ustedes quieran. Lo voy a dejar en negro. Ok, entonces voy a necesitar una resistencia, voy a necesitar una batería y voy a necesitar el multímetro. Bien, y voy a colocar el texto aquí que diga cómo medir corriente. Cómo medir corriente. Y ahí lo tengo. Aquí recuerden que ustedes pueden poner este texto, aquí pueden poner su nombre para evitar grabar videos si se les dificulta. Aquí ponen el hecho de que pongan su nombre, y recuerden que este nombre igual le pueden cambiar el fondo, y ustedes ahí le ponen el fondo que ustedes gusten, solo para diferenciarse de otros trabajos. Y vamos a hacer la resistencia de 10 kilo ohms. Era
café, negro y naranja. Y ahí está. Ya tengo mi resistencia de 10 kilo ohms. La pila la hago de 5 volts. Ahí está, 5 volts. Y el texto me dice que debo de colocar un extremo de la pila con un extremo de la resistencia. Entonces aquí lo hago. Coloco extremo con extremo. Y luego me dice que coloque en el otro extremo, coloque la punta del multímetro. Ahí puede ser cualquier punta, no hay problema. Coloco aquí la punta. Y puedo poner otro cable aquí. Hay otro cable. Y coloco aquí la otra punta. Esto es con el propósito de que la corriente fluya así, de esta manera, entre el multímetro y salga por la otra punta. Aquí lo que me falta a mí ahora es seleccionar la forma de medir corriente. Recordando que la corriente tenemos que buscar la letra A. Y aquí en la parte de abajo donde la encontramos tenemos 3 amperes y tenemos 15 amperes. Aquí como la pila es un voltaje muy pequeño, no va a tener tanta corriente. Entonces yo puedo seleccionar aquí directamente el 3, que es el valor más bajo. Y aquí podemos ver que ya me dio un valor. Este multímetro quiere decir que ya está midiendo lo que es la corriente. Y en este caso me está dando 4 miliamperes o 5 miliamperes aproximadamente. Y de esta manera es como nosotros podemos medir lo que es la corriente. Recordando esto, muy importante, que para medir la corriente necesitamos abrir el circuito y medirlo en serie. Esto siempre va a ser la forma en la que se va a medir lo que es la corriente. Entra por aquí la corriente, pasa por la punta, entra al multímetro y sale por este extremo y se repite el ciclo. Esta es la forma de mi corriente. Ya vimos cómo medir resistencia. La resistencia se mide colocando las puntas de prueba en paralelo y el voltaje igual se coloca colocando las puntas en paralelo, pero tenemos que agregarle la pila porque la pila es la que le va a suministrar el voltaje, claro está. Y cuando vamos a medir resistencia no necesitamos colocar una pila, ya que estamos midiendo resistencia, y eso el multímetro se encarga de hacerlo. El multímetro le da voltaje a la resistencia para poder medirlo, y esa es la forma en la que se mide. Pero en este caso esto es todo. Solamente vamos a ver esta parte de medir resistencia, voltaje, corriente.